Señoras y señores, bienvenidos a una nueva emisión de Desde la Biblioteca, programa que hacemos desde la Secretaría de Cultura del Gobierno del Pueblo de Merlo, continuando en el programa de hoy con el tema que comenzamos a desarrollar la semana pasada, que era acerca de la toponimia, esa rama de la lingüística que se ocupa de estudiar, de elucidar los nombres de lugares, sobre todo los tradicionales, que a veces es muy difícil saber por qué un determinado lugar se llama así, y que es una rama de la lingüística en la cual concurren muchas otras disciplinas que a veces no tienen demasiado que ver con la lengua en sí misma, como por ejemplo ciencias de todo tipo, interviene el conocimiento de idiomas, ahí sí tenemos un vínculo muy fuerte, como de idiomas indígenas, en nuestro país tenemos del quichua, lugares tomados del mapuche, del guaraní, en fin, concurre la historia, concurre la geografía de otros lugares, como vamos a ver esta noche. Bueno, todo eso y mucho más en este programa al que vamos a dar comienzo con nada que ver, pero es un homenaje que quería hacerle a una persona que yo conocí mucho y traté bastante, que era el oriental Eduardo Galeano. En la operación técnica hoy tenemos a Iván en sonido, tenemos a Alex en cámara, tenemos a Fernando en cámara, también tenemos a nuestro director de vídeos, que es Ezequiel, y nuestro director general, Julio. Y por supuesto, en la grúa operando el señor Bidón. Vamos a Eduardo Galeano, Los Nadies. Buenas. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero ni en lloviznita cae la buena suerte, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Por mucho que a los nadies les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los dueños de nada, los hijos de nadie, los ningunos, los ninguneados, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no tienen cultura sino a lo sumo folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Las estadísticas dicen que son muchos los pobres del mundo, pero los pobres del mundo son muchos más que los que se dice que son. La joven investigadora Catalina Álvarez Insúa formuló un criterio muy útil para corregir los cálculos. Ella dijo: pobres son los que tienen la puerta cerrada. Cuando lo dijo, Catalina tenía 3 años de edad, la mejor edad para asomarse al mundo y ver. Decíamos al principio que en el conocimiento de la toponimia concurren otras disciplinas y que a veces tienen que ver con geografía de otros lugares. ¿Usted sabía, por ejemplo, que en Merlo tuvimos en el siglo XIX una
estación de tren que se llamaba Maipú? Bueno, le cuento. Donde actualmente está el kilómetro 34,5, que ayer contamos brevemente la historia del porqué de su nombre, que parece muy obvio, pero no es tanto. Bueno, unos metros más adelante hubo una estación llamada Maipú. La estación se pone en 1877 a instancias del propietario de toda la zona, que se llamaba Emilio Castro. Vieron que también hay una calle en Capital Federal que se llama Emilio Castro. Bueno, él era el dueño de todos esos campos, ahí en la zona donde actualmente es el 34,5. Y este hombre, gracias a sus amistades políticas, consigue sortear un poco la burocracia que demandaba meses en estos casos y logra que el ferrocarril ponga una estación en lo que fue el primer ramal del ferrocarril oeste, porque el ferrocarril tenía su línea principal de 11 en adelante, hacia el oeste por supuesto, y el primer ramal que construye es justamente el de Merlo hasta Saladillo, que lo va construyendo en distintas etapas. Y la primera estación colocada es esta que pidió Emilio Castro para atender la producción de sus campos, que se llamaba Maipú. Ahora, ¿por qué Maipú? Maipú es una palabra, mejor dicho, es la deformación de una palabra mapuche, que es Maipún. Maipún es, como se denominaba, un volcán de Chile, y era el nombre que se había popularizado muchísimo en la Argentina luego de la victoria en 1818 del general San Martín, una victoria decisiva para el Ejército Unido que estaba combatiendo por nuestra independencia. La palabra varía, vamos al machete porque hay distintas formas de escribir Maipú. Nosotros le decimos Maipú, pero como dijimos, la forma correcta sería Maipún, ¿sí? El mapuche es un idioma que no llegó nunca a la instancia escrita, entonces cada uno anota lo que escucha tratando de ser lo más fiel posible. Digamos que sería Maipún, pero también, a ver, se puede escribir como Maipo con Y, Maipo, como el teatro, por ejemplo, el Teatro Maipo, que es ni más ni menos que el mismo significado, Maipú, sin la tilde, Maipú, pero con Y, y bueno, la forma que nosotros conocemos, que es la más popular, que hay calles, hay localidades, etcétera, que es Maipú. Ahora, este nombre tuvo mucha mala suerte en Merlo. ¿Por qué? Porque con el tiempo se inaugura otra estación en un lugar que no tenía nada que ver, hacia el sur, camino a Mar del Plata, de otro ferrocarril, que se llamaba Maipú. Y esa estación se vuelve muchísimo más importante que la que se había instalado en Merlo, porque la de Merlo, que era, como dije, para atender fundamentalmente la producción de los campos de Emilio Castro, era una estación que había fracasado, por así decirlo, en su propósito como estación. Despachaba muy pocas cargas, pasajeros no había, no era la zona que conocemos hoy, era todo despoblado, era un lugar de producción agrícola. Y entonces se empiezan a producir algunas confusiones y las cargas que se tenían que despachar a esta Maipú, a la Maipú de Merlo, terminaban despachándose a la Maipú que está a muchos kilómetros en la ruta a Mar del Plata. Y le cambian el nombre y le ponen otro nombre que seguramente usted, señora, señor, olvidó que existió en Merlo. Se empieza a llamar Coronel Suárez. Así es, tuvimos una estación llamada Coronel Suárez que era la estación Maipú, la antigua estación Maipú, renombrada, al poco tiempo, a los pocos años. Y esta estación también tuvo mala suerte, porque resulta que en otro ramal del ferrocarril del sur se inaugura una estación Coronel Suárez, ¿sí? Y vuelve a pasar lo mismo. Todas las cargas eran despachadas hacia la otra estación, que era próspera, era muy importante, y con esta pobrecita que no pasaba nada, las cargas se perdían porque lo que tenía que venir acá iba para allá, en fin, eran cosas que pasaban, por eso se trataba de evitar las estaciones con nombres iguales y poco a poco fueron corrigiéndose estos aspectos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tampoco se podía llamar Coronel Suárez y le cambian el nombre de nuevo y pasa a llamarse Mariano Acosta. Y con el tiempo, la estación, en 1910, se cierra, se clausura para siempre, luego es demolida y Mariano Acosta se abre donde está actualmente, que es donde la conocemos y donde el año pasado festejamos
los 110 años. Porque la verdad es que en esta zona todavía en el siglo XIX no pasaba nada y a comienzos del siglo XX, en lo que hoy es Mariano Acosta, ya comenzaba un próspero proyecto de urbanización y era necesario ponerle una estación. Entonces dicen, ¿para qué vamos a tener la estación acá si no hay nada? Vamos a cerrarla y la trasladamos con nombre y todo, Mariano Acosta, en homenaje al gobernador de la provincia de Buenos Aires, hasta la Mariano Acosta actual. Y no hubo nada, con el tiempo se demolió y creo que hoy en día, no sé, me lo tienen que confirmar vecinos de la zona, pero creo que queda alguna pared de lo que fue la estación o alguna instalación menor, no sé si un aljibe hubo hasta hace pocos años, pero muy poco más. Señoras y señores, esta noche nos musicaliza Suma Paz, discípula de Atahualpa Yupanqui. Los saludan a las flautas del pajonal y animando a la tropa por esos cerros el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Fuimos transitando este camino hasta llegar a este objetivo, que un atleta merlense pueda ir a Tokio a jugar ni más ni menos que la competencia más importante del mundo dentro del deporte, que son las Olimpiadas. Que tengamos esa oportunidad de mostrarle a todos los chicos de nuestra comunidad un atleta como Lucas, que no deja de ser un pibe de barrio, que tiene esta posibilidad de recorrer el mundo a partir del deporte y que tiene la posibilidad de representarnos a los merlenses y a los argentinos, ni más ni menos que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la verdad que es un orgullo. Sentimos que para lo que estamos, para lo que está el Estado, que es para acompañar, pudimos aportar nuestro granito de arena. Estoy muy contento por este tiempo que estoy viviendo, ¿no? y la previa para los Juegos. La verdad que muy motivado, enfocado en el objetivo, en lo que se tiene que hacer. Me reciben, me apoyan también por el vínculo que se fue creando durante todo este tiempo, y ellos también están atentos a mi necesidad. Cada pelea son 6 minutos donde voy a tratar de ser mi mejor taekwondo y bueno, y tratar de disfrutarlo al máximo. Con todas las expectativas, como siempre, lo veo mejor, más confiado, más maduro, y como dijo él, tiene un análisis de lucha, es una persona muy inteligente y capaz de poder hacerlo. Y agradecer acá al intendente y a su secretario acá, Lucas Carcela, que siempre nos estuvieron apoyando. Feliz por tener un representante de Merlo en la elite del taekwondo mundial en estas próximas Olimpiadas que se van a celebrar en Japón, en la ciudad de Tokio. Todos confiamos en que tiene grandes chances de estar en el medallero, así que creo que Merlo está representado de la mejor manera. Desde la biblioteca comentando cuestiones de toponimia, la rama de la lingüística que estudia los nombres de los lugares. Y en este caso, por supuesto, desde Merlo, ya que es un programa que transmitimos desde la Secretaría de Cultura de Merlo. Y hay un nombre que ha intrigado a más de uno. Fíjense que hablábamos en el bloque anterior de
el 34 y medio, de la vieja estación Suárez, de la menos vieja pero también antigua estación Mariano Acosta, y tenemos en este caso un nombre que nadie sabe muy bien por qué se llama así, que era Agustín Ferrari. Claro, todo el mundo sabe que Agustín Ferrari era el dueño de ese lugar y que le dio nombre al paraje, pero ¿por qué Agustín Ferrari? ¿Quién fue Agustín Ferrari? Para ello nos remitimos al libro que escribió el amigo Horacio Poggi, a quien hemos entrevistado el año pasado, le hemos hecho una extensa entrevista en su localidad, que es Mariano Acosta, y él nos contó la historia de Agustín Ferrari, que la ha puesto en su último libro. Vamos a leer lo que dice Poggi acerca de Agustín Ferrari, porque ningún resumen lo muestra tan claramente como hace nuestro autor. Agustín Juan Ferrari se llamaba. ¿Lo sabía? Yo no lo sabía. Yo siempre lo sentí como Agustín Ferrari. Era Agustín Juan Ferrari. Era un criollo de ley. Así lo define Horacio Poggi. Nacido en Merlo en 1878, era hijo de otro señor llamado Agustín Ferrari y de Verónica Isnardi. Y ambos eran italianos, ¿sí? Este señor, que seguramente era Agostino, no era Agustín, Agostino Ferrari, y su esposa eran italianos. Heredó el campo de 215 hectáreas que su familia había comprado en 1880 en el cuartel segundo del partido de Merlo, que es donde actualmente está Agustín Ferrari. Y tras una subdivisión en 1950, eso dio origen a la delegación municipal homónima con sus distintos barrios al norte y al sur de las vías férreas. Es ese barrio que tiene las calles con nombres de flores, ¿no? De plantas y de flores y de árboles. El 10 de julio de 1899, Agustín Ferrari se casó con Mercedes Florinda Isnardi en la parroquia Nuestra Señora de Valvanera, con quien tuvo 5 hijos: Aníbal Agustín, Rodolfo Juan, Elsa Mercedes, Delfor Domingo e Irene Nélida. Una versión tan difundida como errónea ha dado cuenta, nos aclara Horacio, de que don Agustín era médico. Sin embargo, quienes se consagraron de cuerpo y alma a la medicina fueron sus hijos mayores, que eran Aníbal y Rodolfo, como hemos dicho recién. El hacendado Agustín Juan Ferrari, que también poseía un campo de 163 hectáreas en Marcos Paz, un poquito más hacia el oeste, falleció el 4 de julio de 1948 a los 70 años de edad en la casa situada en Avenida Rivadavia 9714, donde estuvo instalado el consultorio de su hijo Rodolfo. Le voy a contar un dato adicional sobre Agustín Ferrari, pero esto ya sobre el lugar. En Agustín Ferrari se produjo lo que posiblemente sea el accidente ferroviario más extraño de toda la historia argentina. Resulta que, no me acuerdo muy bien en qué año, pero allí un coche de la empresa Femesa, una empresa que existió durante los años 90, no me acuerdo exactamente en qué año, pero fue durante los 90, un coche de la empresa Femesa se partió solo, en pleno trayecto, cerca, faltaban unos pocos metros para llegar a la parada de Agustín Ferrari, y se partió, solito, se partió, no hubo víctimas, no pasó nada, pero como accidente no neguemos que debe ser uno de los más extraños de la historia ferroviaria argentina. Continuamos dentro de un rato con más toponimia merlense y vamos a escuchar nuevamente a Suma Paz, discípula de Atahualpa Yupanqui. Ya está en el aire para llenarse de sol. Han de romper mi guitarra
flecha ya está en el aire para llenarse de sol. Y aunque me quiten los ojos, igual he de verlo yo, con los ojos de mi hermano, donde la flecha cayó. Con los ojos de mi hermano, donde la flecha cayó. Después de volar volando para llenarse de sol, después de volar volando para llenarse de sol. De ese sueño que habían tenido, que venían teniendo desde hacía mucho tiempo, de poder contar con una pista, con una tamblinera que esté homologada por federaciones internacionales, para que sus deportistas no tuviera el techo de la herramienta deportiva. Por eso hicimos el esfuerzo y aquí está, para todos los chicos de Merlo, para todas las chicas de Merlo que decidan acercarse a este hermoso deporte. Hace muchos años que estamos esperando un elemento de esta calidad, de estas características, y nunca lo habíamos tenido acceso, ni siquiera a llegar a pedirlo, ¿sí? Y bueno, gracias a la gestión de Gustavo, de Lucas, ¿sí? Que, como les dije en el acto, supieron vernos. Hoy que tengan la posibilidad los chicos de acá de Ferrari de poder contar con una tamblinera, que hay muy pocas dentro de todo el país con estas características, me parece que es un logro de toda la comunidad. La verdad muy emocionada porque podemos lograr más cosas, menos lesiones, más progresos y mejor calidad para nosotros, porque con la otra tamblinera no podíamos hacer todo lo que hacemos, lo que vamos a poder hacer con esta. Y ahora con esta tamblinera vamos a poder hacer el progreso más rápido y tener más técnica. Uno de los sueños de todos es vivir en una sociedad donde los niños y los jóvenes estén contenidos a través de ese abrazo enorme que nos brinda el deporte, que en sí mismo es una escuela de vida. Continuamos y concluimos esta noche nuestras historias de lugares en Merlo, de los nombres de lugares, la toponimia merlense. Y está musicalizándonos Sumapaz porque no hemos encontrado muchas canciones dedicadas al nombre Agustín Ferrari o al Coronel Suárez. Entonces trajimos a Sumapaz, que son unas grabaciones muy bonitas y realmente siempre nos deleita. Y concluimos, decía, este tema dedicado a la toponimia con nombres raros y falsos. O sea, lugares que a veces van a encontrar por ahí, sobre todo en algunos escritos, en algunas historias de Merlo, van a ver que existieron y en realidad no existieron nunca se llamaron de esa manera, pero en fin, la historia se sigue repitiendo, ya sabemos lo que es un ámbito donde no existe demasiada investigación, entonces se repite y así se va construyendo una falsa percepción de la realidad. En este caso de la toponimia, porque vamos a hablar de lugares que en realidad nunca se llamaron de esa manera y sin embargo van a encontrar más de una vez que existieron. El primero es Fray Foster. Efectivamente hemos leído en alguna historia de Merlo que antes de existir la estación de San Antonio de Padua, que es una estación relativamente reciente, porque tiene 100 años, todavía no, cuando todas las demás tienen mucha mayor antigüedad, que antes de existir, la estación de San Antonio de Padua, existió allí un apeadero llamado Fray Foster. Bueno, primer error.
¿Quién fue Fray Foster? Nadie, nunca hubo un señor llamado Fray Foster. Segundo, tampoco existió nada en ese lugar, no es verdad, no hubo nada ni con ese nombre ni con otro. Pero ¿de dónde habrá surgido esto de Fray Foster? Bueno, resulta que en el Ferrocarril del Oeste se jubila por aquellos años, estamos hablando de finales de la década del 10, un alto gerente que se llamaba Frank Foster. Era un inglés que se jubila y como homenaje, lo cual era habitual, se ve que pensaron en algún momento darle su nombre a una parada o a una estación, como una especie de reconocimiento en vida a la labor que había hecho. Este hombre realmente había hecho muchas cosas. Era un ingeniero que había alcanzado un puesto gerencial bastante importante dentro del ferrocarril oeste inglés, pero lo cierto es que no se concretó, nunca le dieron el nombre a nada porque nada había ahí. Y en todo caso era Frank Foster, no Fray Foster como si fuese un cura. Y con el tiempo hubo una estación Frank Foster que era la estación llamada Ingeniero Foster en la provincia de La Pampa. Imagínense a cuántos kilómetros nos estamos yendo de San Antonio de Padua. Y por supuesto nada tuvo que ver con esta. Pero no fue solamente este nombre falso de Fray Foster el único que se le adjudicó al partido de Merlo, en algún lugar del partido de Merlo, sino que también se ha hablado de un embarcadero llamado Roberto Cano, por la zona que sería próxima a Agustín Ferrari. Este embarcadero tampoco, no existió nunca. Roberto Cano era, sí, el dueño de una extensa porción de campo por ahí, por esa zona, no por donde estaba el señor Ferrari que comentamos recién, sino más bien para el otro lado, más hacia el sur, y tenía un establecimiento lácteo bastante importante. Y decían que ahí había un establecimiento en la primera década del siglo XX. Lo curioso es que este embarcadero que le adjudican a Roberto Cano lo fechan de una manera totalmente ahistórica en una fecha anterior a la existencia misma del ferrocarril Midland, que el ferrocarril Midland es de la década del 10 y esto se dice que es de la primera década del siglo XX, que por supuesto no es la década del 10. Y Roberto Cano también tuvo su lugar, pero muy lejos de Merlo, más bien por el partido de Rojas. Por ahí existió un pueblito muy, muy chiquito llamado Roberto Cano, porque también tenía intereses en aquel lugar el señor Cano. Pero el más curioso de todos esos nombres es algo que todavía hoy se sigue repitiendo y mucho. Me refiero a el asunto de la parada Golf. Habrán sentido nombrar, ¿no?, que Padua antes se llamaba Golf. Bueno, yo lamento comunicarles que nunca, pero nunca se llamó Golf. Cuando se inaugura la parada, de inmediato el ferrocarril pide permiso para cambiarle el nombre y de llamarse San Antonio de Padua pase a llamarse Padua a secas. Esto lo contamos la semana pasada. Porque era demasiado largo y ni la gente ni el mismo personal del ferrocarril se acostumbraba. Entonces pide al Ministerio de Obras Públicas, al Departamento de Toponimia, que existía, que se abrevie el nombre de la estación pasando a llamarse Padua, nada más. Y el Ministerio lo deniega, con una carta bastante áspera publicada en el Boletín Oficial, diciendo que no, que el nombre era San Antonio de Padua y se lo tenía que llamar de forma completa. Y prometiendo apercibimientos para no solamente el ferrocarril oeste, sino para cualquier otro ferrocarril que intentase abreviar por su cuenta los nombres de las estaciones. Toma pa' vos. Bueno, la cuestión es que ¿de dónde sale lo de Golf? Bueno, porque es cierto, enfrente estuvo por muchos años, donde hoy es la sede de la Universidad Nacional del Oeste, la sede del Golf Club Ituzaingó. Pero nunca se llamó Golf la parada, pero nada que ver. Lo que sí, en los itinerarios, sobre todo en los primeros, en los más antiguos, figuraba San Antonio de Padua y aclarado entre paréntesis y con letras itálicas, Golf. ¿Pero por qué? Porque era una aclaración. El nombre oficial nunca fue. Chicos, nunca se llamó Parada Golf, a pesar de que hoy en día todavía hay muchos que siguen diciéndole así. Así que desmitificamos el mito toponímico de San Antonio de Padua aquí en este programa desde la biblioteca. Vamos a un último corte, no sin antes escuchar de nuevo a nuestra amiga Suma Paz. Y no se vaya porque regresamos con el consultorio gramatical de urgencia atendido a las 24 horas. Adelante.
ayer me vieron salir de entre mi rancho con cara de sueño, con cara y sueño, pues regresaba de pasarme la noche sobre una almohada, sobre una almohada así, nido de delicias, donde me hacía un lugar tu cabecita sí, donde andará, con quien la almohada compartirá. Que me están viendo salir de entre mi rancho con cara de sueño, con cara y sueño, porque no duermo por compartir con tu recuerdo. Estamos en Padua haciendo un restyling de la calle Belgrano y de todas las arterias aledañas a la obra del puente. Tomado de junta de las losas que estaban deterioradas, después se le colocó una carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor para mejorar la transitabilidad de los vehículos, se va a renovar la iluminación y se están colocando semáforos, así que es una obra completa de lo que es el puente, la obra en sí del puente del alto nivel. Viniendo a visitar los avances de la obra complementaria, entendiendo que el puente por sí solo, si bien era una gran solución, no alcanzaba a cubrir por lo menos las expectativas que teníamos en el municipio de mejoramiento de la zona. Con el mejoramiento del entorno vamos a lograr no solamente tener un lugar funcional, sino también un lugar estético a la vista, de manera tal de tener esa unidad, esa unión entre una zona muy desarrollada como fue Merlo Sur y empezar a través de estas obras a que el lado norte de Merlo Norte, que ha estado postergado tantos años, también pueda empezar a desarrollarse. Ese trabajo articulado nos permite llevar adelante este tipo de obras. Cambia muchísimo todo, buenísimo. Ojalá que siga creciendo esto. Una obra espectacular. La verdad que nos encanta todo lo que ha hecho, buenísimo. Sí, se complicaba mucho por el tema de las vías, de cruzar la vía y la frecuencia de los trenes. Creo que es una obra que ayuda un montón a la gente a resumir en tiempo, ¿no? Porque el tiempo hoy en día es muy importante. Siempre la misma milonga.
Bueno, qué lindo lo que escuchábamos antes de nuestro último corte publicitario de Suma Paz, ¿no es cierto? Se llama Desvelo esa canción y la había grabado a finales de los años 30 Mercedes Simone. Realmente exquisita. Bueno, tenemos el consultorio gramatical de urgencia del doctor Benedetti atendido a las 24 horas. Nos escribe Raúl Ceroso, de General Rodríguez. Ya llegamos a General Rodríguez. Un aplauso, señoras y señores. Un poquito más de entusiasmo. Bueno, Raúl Ceroso, de General Rodríguez, nos pregunta, una pregunta así, pero lacónica incluso. Dice, ¿historiadores de Merlo? Puntos suspensivos. Bueno, historiadores de Merlo. Tenemos, para recomendar, bueno, tenemos a nuestro historiador, que lo consultamos permanentemente en nuestros dos programas, en el Tango y Cultura y en Desde la Biblioteca, que es Aldo Capese. ¿Sí? Tiene muy buenos libros, algunos publicados por Ediciones del Pueblo de Merlo. También tiene un prospecto que hemos publicado de él sobre un episodio de la vida de Juan Lavalle, que transcurrió aquí en Merlo, muy importante, porque a partir de entonces Lavalle empieza a perder y termina con su muerte al año siguiente. Y tenemos también historiadores anteriores, como por ejemplo Pedro Díaz, que fue un gran historiador de Merlo, muy completo. También historió los barrios, en libros que son poco conocidos, pero muy buenos. Está también, bueno, el libro de Jacinto Arauz, que fue el primer historiador de Merlo, el primero en hacer una historia desde Merlo, mejor dicho. Y luego ya nos tenemos que ir al siglo XIX y comienzos del XX con algunas publicaciones sueltas, volúmenes que después fueron compilados por la provincia de Buenos Aires, por institutos históricos, en fin. Pero de la actualidad le recomendamos fervorosamente al amigo Aldo Capese. ¿Sí? Bueno, esperamos haber respondido a Raúl Ceroso, que desde General Rodríguez está muy preocupado por la historia de Merlo. Nos llama desde Ferrari, un programa que hemos dedicado prácticamente a Agustín Ferrari, que lo mencionamos muchas veces. Nos llama Estoica Yendo, de Ferrari. La amiga Estoica nos cuenta, qué interesante esto, nos cuenta que ya le pasó varias veces esto de escuchar una canción y que le guste mucho, pero al leer el poema por separado en un libro o en una revista se decepciona. ¿No? Bueno, sí, Estoica, suele pasar esto. Uno escucha una canción, le encanta, le parece maravillosa, le queda en la cabeza, la repite, la adquiere, pero cuando uno la lee después en un libro, en un poemario, se apaga y queda una cosa a lo mejor demasiado simple, le empieza a encontrar errores. Bueno, esto suele ocurrir, ¿por qué? Porque la poesía para una canción y la poesía para un poemario corren por caminos distintos. En el caso de la canción es una especialización que se llama cancionística y que no tiene las mismas reglas, no reglas poéticas, que sí, las reglas de versificación son iguales, pero me refiero a las reglas de estilo que necesita un poema que es para ser recitado. La diferencia entre una canción y un recitado está precisamente en una cuestión de registro, de cómo se está escribiendo, ¿sí? Por eso a veces una canción queda muy linda cuando tiene música detrás. Y cuando uno la lee por separado, a lo mejor dice, pucha, pero esto al final no era para tanto. Bueno, nos llama Dolores Fuertes, de Merlo Norte. Pregunta, ¿cuál es la regla ortográfica para cortar una palabra al final del renglón? Cuando uno le pone guión y pasa al párrafo siguiente. Dolores, bien, tema más espinoso de lo que uno sospecha, porque ocurre que desde hace unos años está liberado eso. La ortografía de la Real Academia Española libera al usuario, al escritor, diciéndole que, bueno, puede poner el guión donde quiera, en cualquier parte de la palabra. Sin embargo, es recomendable continuar con la costumbre que existió toda la vida, que es la de cortar al final de una sílaba, ¿sí? Cuando se termina una sílaba, guión, y se sigue en la línea de abajo, ¿sí? Se puede cortar en cualquier parte, no está marcado como un error en la actualidad, pero no es conveniente porque dificulta la lectura. Entonces muchas veces no se sabe qué es lo que viene a continuación si uno corta en lugares así indeterminados. Nos escribe el televidente Mario Neta, de Barrio Arcoíris, y nos pregunta cuál es la diferencia entre decir acento y decir tilde. Ah, fundamental, Mario, porque tenemos, el acento es
donde se carga el énfasis dentro de la dicción de una palabra. Todas las palabras tienen acento, todas, incluso los monosílabos, todas tienen acento. Pero tilde es cuando es necesario pintar ese acento, cuando es necesario con un símbolo diacrítico. No es que tenemos un diacrítico, se llama diacrítico. Cuando le pintamos eso, ahí sí, eso es la tilde. Entonces, absolutamente todas las palabras del idioma tienen acento. Lo que tienen algunas, bastantes en realidad, es tilde, que es cuando el acento está pintado. Bueno, y nos escribe también, ha mandado un mensaje, qué raro esto, Jorge Latinoso, de Padua Noroeste. ¿Existe Padua Noroeste? No, es un invento esto. ¿Qué opina Héctor de la final de MasterChef? Bueno, no tenemos opinión al respecto. Señoras y señores, nos despedimos con un número musical folclórico, ya que estuvimos hoy deleitándonos con Suma Paz, en este caso de un conjunto de Merlo en vivo desde la Casa de la Cultura. Nos despedimos hasta la semana que viene, esperamos que les haya gustado mucho este programa, esta serie de programas, mejor dicho, que dedicamos a la rama de la lingüística que estudia los nombres de lugar. Adelante. Esa noche de luna, cuando repito tu nombre, balanceando la pollera, vas atinando mi norte. Así, así te quiero en mí. Súbate al maestro. Se fueron poquitos de mi sol, quiero tu amor. Cuando tu cuerpo palpita y el eje de mi universo pide por tu agua bendita. Así, así te quiero en mí. Eso es mi grito. Se fue nomás, poquita de carmín, ya estás en mí. Ya que están ahí, vamos a hacer un poco de danzas con pañuelos, ¿les parece?